Hoy estamos con la licenciada Cecilia C. Vamos a estar hablando un poco del rol que cumple el sexólogo en la práctica cotidiana, en la práctica clínica, con todo lo que respecta a medicina sexual. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Una psicóloga hablando de sexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que es impensable separar la sexualidad de factores personales, psicológicos, vinculares. Creo que es difícil que algún tema sexológico sea puramente orgánico o puramente psicológico o puramente vincular. Creo que es tan compleja la sexualidad que necesitamos todos los profesionales que podamos tener en un equipo interdisciplinario. Esta charla la están viendo médicos de todas las especialidades, no necesariamente urólogos. Y yo creo que todos estamos formados de tal forma que la disfunción eréctil, por ejemplo, es una causa orgánica o una causa psicológica, psicógena. ¿Por qué fragmentamos tanto? Con lo complejo que es la sexualidad y más la disfunción eréctil en las personas, le toca lo más profundo de su autoestima y su integridad. No lo podemos pensar como algo puramente físico. Bien. Y vos, cuando te encontrás con los pacientes que te plantean disfunciones eréctiles, ¿cómo lo manejás? ¿Qué armas tenés? ¿Qué herramientas tenés? ¿Y qué nos podés aportar a los médicos para sumarnos? Primero que es un tema muy frágil. Hay que tratarlo con mucha delicadeza. La persona viene con mucha vergüenza, casi sin haberlo hablado con muchas personas, o si lo habló, fue contraproducente. Así que creo que uno tiene que ser muy, muy cuidadoso y muy amoroso y empezar a darle herramientas a esa persona para que se empiece a sentir mejor. ¿Y qué herramientas podés darle? ¿Qué formas, qué lugares vas a trabajar con esa persona? Primero creo que la autoestima y segundo creo que es empezar a cuestionar un modelo sexual que tenemos a nivel social que va en contra del rol masculino, de la sexualidad real. La persona se frustra porque tenemos una idea de lo que es el encuentro súper machista, súper falocentrista. Entonces, si a la persona le quitas o empieza a tener problemas con la única herramienta que considera que tiene que usar durante el acto sexual, se queda desnudo. Sin nada. O sea, ese falocentrismo que hay, que todo va al pene, sin el pene el hombre. No sabe qué hacer. ¿Y qué herramientas podemos darle para, no solo para que no falle con ese pene y que pueda incorporar otras? Primero creo que es psicoeducación de cómo es la respuesta sexual, de que se necesita un espacio seguro, que la persona tiene que estar relajada y que la sexualidad no pasa ni por la erección ni por el coito. O sea, tenemos que empezar a desarmar y eso a veces es muy difícil. Realmente la persona no sabe qué hacer y el compañero o la compañera tampoco sabe qué hacer. A este modelo respondemos todas las personas, entonces correrse de ahí es... Lo que suele suceder es que son personas irónicamente muy rígidas, entonces cuesta hacer ese movimiento. Entonces tenés que empezar como a trabajar los pensamientos automáticos además y las creencias para ir pudiendo correrlo. Bien, y yo como médico, el paciente que empiezo a trabajar y me encuentro que esa disfunción eréctil probablemente, todas las disfunciones eréctiles tienen una causa psicógena, pero que cuando descarto lo orgánico quizás y me doy cuenta que este paciente viene con diferentes cuestiones que tengo que empezar a trabajar. Lo derivo al paciente y empiezo a trabajar con un sexólogo. ¿Y vos de qué forma empezás a hablar con ese paciente y qué es lo que vas a ir teniendo en cuenta de las cosas que van hablando para ir reconociendo? ¿Qué elementos podés ir reconociendo que te van a ir llevando? Primero, yo siempre hago una historia sexual. ¿Cómo fue? Yo pregunto mucho, ¿cómo fue la crianza? ¿Cómo fue la educación que recibió? La bajada de línea, los mitos, ¿cómo fue la afectividad en la familia? ¿Cómo fue su adolescencia? El grupo de pares, si tuvo educación religiosa, los primeros encuentros sexuales. Por lo general, yo lo que veo es que en lo masculino, cuando se presenta una frustración en el desempeño, es mucho más difícil que el hombre se sobreponga a que la mujer. Porque el hombre tiene mucha más carga y exigencia. Entonces se queda a partir de algo que no le funcionó como se pensó que debería,
se queda enganchado y empieza con mucho miedo y la famosísima ansiedad de desempeño, y ahí se instala un factor de mantenimiento. Entonces se genera un síntoma. ¿Y cómo se sale de ese laberinto? Complejo. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo buscas esa punta de ovillo para empezar a trabajar con ese paciente? Por eso, primero le llevas la historia y se lo mostrás, vas trabajando la situación, cómo se sintió, cómo respondió la persona con la que estaba. A medida que la persona puede ir hablando en un espacio seguro sobre eso, sin sentir que está fallado, sin sentir esa vergüenza, uno después va, a veces, depende de la situación en la que está, indicás, por ejemplo, que no haya coito para dejar de exponer a la persona al fracaso, entre comillas, ¿no? Pero dejar de exponer a la persona a esa situación. Entonces, tomás como frenás. También le podés, depende si la persona está en pareja o no. A veces, si está en pareja, trabajas con la pareja. Si son encuentros sexuales casuales, que son mucho más difíciles, también decís, espera para tener... ¿Y el rol de la pareja en todo esto? Fundamental. Incluir a la pareja sí o sí, ver la respuesta que tiene, el nivel de exigencia que tiene, el nivel de presión y de nuevo, si responde a este modelo que necesita tener la erección y necesita el coito. Porque una pareja que puede resolver la situación desde otro lado, hace otra práctica, esto se desarma enseguida. Bien, y este modelo que planteás, Sí. ¿Qué cambios? A ver, porque es un modelo quizás más científico, más cultural, de un inconsciente colectivo. ¿Qué cambios podemos tratar de generar en ese modelo para cambiar? ¿Cómo salimos de ahí? Bueno, primero que está muy de la mano de la pornografía, además, y que las personas piensan que se educan desde ese lugar cuando es todo lo contrario. Conectar a la persona con las sensaciones físicas y correrse de lo genital. Creo que tenemos que empezar a llevar a la persona a que se corra de lo genital y a que conecte con la emoción. También sucede que las personas están en los encuentros sexuales en otro plan, sin emoción, sin saber lo que les pasa físicamente, con la cabeza en otro lado, pensando en la película que tendría que estar sucediendo y no sintiéndola. Entonces sí, hacerlo un poquito más humano y un poquito más real. ¿Y ves diferencia en los pacientes jóvenes que quizás con mayor edad? Mi target, los pacientes que me llegan son bastante jóvenes, lo cual es bueno porque creo que si la persona consulta a los 20, lo soluciona y no llega a los 40 con el mismo motivo de consulta. Pero estoy viendo chicos entre 19 y 25 años con problemas de erección, puramente ansiosos, pura ansiedad. Dificultades con el preservativo, dificultades de ni siquiera cuestionarse si tienen deseo genuino de mantener esa relación sexual. Es tan alta la presión social masculina de que tiene que llegar a la cama con alguien, de que tiene que tener relaciones, que no se lo cuestionan y después no entienden por qué el cuerpo no les funciona, no les responde automáticamente. ¿Y cómo se maneja esa ansiedad? Es que primero es la pregunta, ¿tengo ganas de estar acá? ¿Tengo ganas de deseos de esta persona? ¿Hay un deseo genuino o estoy haciéndolo forzadamente? Y bueno, y la ansiedad, yo creo que a veces vienen con mucha ansiedad y quieren resolver la situación sexual y yo les digo, tenés que resolver tu ansiedad por tu vida total, no es que como somos en la vida, somos en la cama, no es que vas a resolver la ansiedad en la cama y el resto de las situaciones no. Necesitamos técnicas de relajación, técnicas de respiración, actividad física, medicación en algunos casos. Pero sí, eso, mostrarle a la persona su nivel de estrés y el daño que esto hace. Bien. Y más allá de lo que es trastornos de disfunción eréctil, trastornos eyaculatorios, ¿lo ves seguido en el consultorio? ¿Contamos también con la parte de psicoterapia para trastornos eyaculatorios? Sí, lo veo mucho. Con mucho desentendimiento de la persona de lo que sucede. Y cuando indagás, cuando le preguntas a la persona qué le sucede en ese momento, cómo se siente durante el encuentro sexual, llegan a decir que tienen palpitaciones del nivel de nervios y de ansiedad que están manejando en ese momento. Entonces, es por eso poner en palabras las emociones y cómo se siente la persona y que eso impacta en la respuesta sexual. Bien, y volviendo a lo de las parejas,
Sí. ¿El sexólogo también puede trabajar con la pareja? ¿Trabaja solo con el paciente? ¿Cómo se maneja eso? Sí, depende, depende del estilo del terapeuta, pero sí involucrarlo en sesiones vinculares, en sesiones individuales, con la autorización del paciente, obviamente. Pero si vos trabajás una posición, que la persona cambie de posición y después se encuentra en la casa con la persona que lo está exigiendo y hostigando, porque a veces son situaciones medias agresivas, se te viene todo el trabajo atrás, no tiene sentido. Entonces tenés que traer a la persona y equilibrar la pareja. A veces con tu pareja de toda la vida tenés miedo y sentís que es un examen. Entonces la persona tiene que escuchar eso. Bien. ¿Y cómo manejar con la pareja esas parejas que quizás no son tan colaboradoras, o cuando esa pareja también se vuelve una maestra que uno va a rendir un examen? ¿Cómo se trabaja? Ahí tenés que... tenés que empatizar, decirle que entendés la frustración que tiene, que entendés todo lo que ella o él hizo para acompañar a esta persona, que está cansado, que también tiene derecho a disfrutar de la sexualidad, que esto es por el bien de la sexualidad, y siempre a lo positivo. Tenemos que trabajar connotando positivamente a los pacientes. ¿Y cómo se manejan las expectativas en los pacientes también? Sí. ¿Cómo trabajan en el consultorio? ¿Cómo puedes trabajar en el consultorio las expectativas de ese paciente o de su pareja también? Siguiendo hablando también de la pareja. Bueno, siempre preguntando cuál es tu situación real y cuál sería tu ideal. ¿Qué es lo que vos te imaginás que va a suceder? Y educando, ¿no? Porque pensamos que el cuerpo va a responder igual a los 40 que a los 20 y la persona está convencida. Y yo lo que hago mucho es, uso mucho el humor para descontracturar y para volverlo un poco más liviano, y comparando con otras situaciones que a veces uno piensa que la sexualidad es diferente a todo lo demás. Y la realidad es que si el cuerpo te cambia, te va a cambiar la situación en la cama. Entonces, como tratando de meter la sexualidad en otros casilleros que por ahí no la tenemos. Bien. Y educación sexual, ¿sí? Fundamental. ¿Qué crees que estamos fallando desde la parte médica y desde la parte también de lo que es psicología, en lo que es educación sexual en el consultorio y fuera del consultorio? Bueno, educación sexual, tenemos una falta tremenda. Nosotros como profesionales nos formamos en sexualidad en un nivel posterior al universitario, en una carrera de posgrado. Y no todas las formaciones la incluyen. Estamos muy atrasados. Y para mí creo que tenemos un tema tan tabú con la sexualidad que lo aislamos. Y la realidad es que tendría que estar involucrado en todas las áreas de la vida, en todas. ¿Y qué consejo puedes dar a, por ejemplo, médicos pediatras, médicos que trabajan con adolescentes, de cómo empezar a manejar también esos temas, ya sea con los chicos y con los padres? Bueno, creo que tenemos la información está, tenemos que ir a buscarla y tenemos que preguntar. No podemos dejar de hablar del tema porque nos provoca incomodidad. Creo que a veces nos sucede eso y la persona tiene una necesidad de hablarlo y solo lo va a hacer cuando se habilite el espacio. Entonces, empezar a habilitar esos espacios para que las personas pregunten y lo que no sé, lo averiguo o derivo, pero que se pueda empezar a instalar el diálogo. La información está en las redes, está. Y eso con respecto a la iniciación sexual, tu visión como psicóloga, sexóloga, ¿cuál sería? ¿Cómo podemos articularlo? Es que creo que si tenemos miedo y falta de información, tenemos el terreno fértil para que se generen las disfunciones. Entonces, en la adolescencia empieza este tema y necesitamos darle la información para que no... Porque la van a buscar y la van a buscar en lugares que van a tener la información que no queremos. Entonces, como es el porno, como son los pares. Ahí es el momento para empezar a darle las herramientas. Pero no por ahí desde lo sexual o desde el rendimiento, sino desde la autoestima, el afecto, el deseo, cómo cuidarse, como una mirada un poco más... ¿Y cómo laburo esa autoestima de ese paciente que viene frustrado, que tiene, ya sea, porque también hay que reconocer que no es lo mismo, como decías antes, trabajar con un paciente con una pareja estable que con diferentes parejas que la conoce, no sé, en un boliche o por Tinder o vaya a saber uno?
cómo labura uno esa frustración que tiene ese paciente que va teniendo malas experiencias y experiencias. ¿Cómo se labura esa autoestima? Por eso digo, tenemos que saber preguntar, saber armar la historia, tener una escucha compasiva, que el mismo paciente pueda tener una mirada sobre sí misma más compasiva. Digo, esa es la palabra que me gusta, como tener una mirada sobre vos más amorosa. Porque hay una voz siempre que nos empieza a machacar, a decir como todo lo negativo. Y esa voz es un imaginario. Entonces, mostrarle a la persona, mira cómo te hablas, mira lo que te decís, desde dónde lo construiste, esto si por ahí en la práctica por lo general en la práctica no suceden estas cosas y es peor lo que uno se va imaginando. Entonces, connotar positivamente el autoestima, digo, las personas tenemos un montón de áreas, en algunas nos irá mejor, pero siempre tenemos algo positivo, entonces darle... Quizás del curso es la charla como más humanista que tenemos, y creo que es un punto que los médicos estamos complicados, porque el sistema nos va llevando día a día a trabajar con poco tiempo, a trabajar en un consultorio para salir corriendo en otro consultorio. Entonces, varias de las preguntas que yo te fui haciendo fue, bueno, cuando te derivo el paciente y cuando yo tengo el paciente como médico, ¿qué pensás que podemos cambiar nosotros como para ayudar al paciente más allá de la derivación que le puedo dar al psicólogo, psiquiatra, sexólogo o sexóloga? Creo que ser conscientes de las palabras que usamos. Estamos hablando de un tema que es muy frágil. La sexualidad es algo una palabra, ¿viste? Un diagnóstico, una cara, la persona está en un estado de vulnerabilidad completo, al igual que cuando está en la situación sexual con un otro, entonces tenemos que ser responsables en todas las áreas, y cuando tenemos a la persona enfrente en el consultorio, cuidadoso con cómo miramos, cómo preguntamos, si diagnosticamos a tiempo, digo, como, bueno, no, fíjate, anda, hablarlo en terapia, porque a veces los matan con el psiquiatra porque, hablarlo. Y la persona se siente que es un bicho raro. Digo, todas las personas, por lo general, todas las pacientes se sienten que solamente a ellos les pasa esto y es una vergüenza y no sé qué hicieron. Bien, nosotros también vemos mucho que cuando le decimos al paciente, bueno, vamos a ver si lo complementamos esta terapia con un sexólogo o sexóloga para hacer un poco de psicoterapia, ya el paciente automáticamente siente como que, estoy en el horno. Estoy loco o esto no tengo solución, porque también vivimos en un mundo que queremos toda la pastillita mágica y vivimos en un videoclip que de escena a escena queremos ir viendo un cambio rápido y no nos damos cuenta de llevan tiempo, hay cosas que son procesos. Yo, ¿sabes lo que le digo al paciente? Le digo que es mejor hacer un tratamiento integral, que por ahí le requiere más esfuerzo, pero que sea el tratamiento indicado, porque si no lo que pasa es que hace una partecita, no tiene el resultado que espera, y la persona se frustra y piensa que no tiene solución. Entonces, en realidad no es que falló la persona, sino que falló el tratamiento. Entonces, tenemos que explicárselo de una manera que lo entiendan, que es lo mejor para él o para ella. Si lo vas a hacer, hacelo de que te funcione, porque si no, empiezan a quemar posibilidades, a quemar soluciones, porque no está dado de la manera que debe ser. Y desde el lado psic, ¿ves que los médicos estamos medicando de más? ¿Estamos medicando mucho? Creo que es más fácil medicar a veces que trabajarlo terapéuticamente. Que a veces el paciente prefiere que se solucione de esa manera, y tenemos una era bastante medicalizada. Tenemos una era de la solución inmediata. Y creo que también para el profesional a veces es más fácil saber qué indicar que trabajarlo con otras herramientas. Bien. Para concluir, ¿qué rol cumple el sexólogo en estos tratamientos de disfunción eréctil? Fundamental. Es parte del tratamiento. Es parte del tratamiento. Si no, no llega a completarse y darle todas las herramientas que necesita. Necesitamos una mirada sexológica más real, que la persona si no va a sentir que algo que ese médico no le terminó de cerrar. Esto es lo que sucede. Siente que no lo entendió, que no... Muchas gracias, Cecilia, gracias por compartir con nosotros todo esto. Muchas gracias.